Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. En cualquier rincón del país donde usted se encuentre, o en cualquier lugar de la geografía mundial que esté sintonizando nuestra emisora, a través de los diferentes medios que tenemos para llegar en cualquier lugar del mundo, nosotros estamos ahora listos para compartir con ustedes nuestro estudio de la palabra de Dios conforme a las pautas que nos va trazando la guía de estudio que utilizamos en la Iglesia Adventista a nivel mundial. Para este día vamos a estudiar el Dios de las maravillas. El Dios de las maravillas tiene una estrecha relación con lo que es el título de la lección de la semana, Monumentos de Gracia, y ahora vamos a pasarnos un tiempito aquí estudiando sobre el Dios de las maravillas. Nos place saludar a cada hermano amigo que está con nosotros en esta hora, y también un honor y un placer externar nuestra gratitud a Dios por darnos el privilegio de compartir con ustedes este estudio, y saludamos de manera cálida y afectuosa a nuestro compañero de estudio aquí en Radio Amanecer. Nos referimos al pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchísimas gracias por ese saludo, mi pastor, y devuelvo ese saludo para usted y su familia. Gracias, muy amable. Y un saludo especial a todos nuestros hermanos que reportan sintonía cada día que nos encontramos allí en las iglesias, en las calles, y esperando que Dios siga edificando sus vidas. Así que, hermanos, vamos a orar para pedirle al Señor que una vez Biblia abierta nos guíe en este estudio. Padre, gracias te damos porque haces cosas inexplicables en nuestra vida, milagros únicos, y nosotros queremos seguir viendo tu gloria, viendo tu poder, siendo edificados por tu gracia, viendo tu mano. Posiblemente alguno ha estado pasando por situaciones difíciles y no ha podido ver esa mano gloriosa, pero hoy suplicamos que durante el estudio pueda mostrarle tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Dios de las maravillas. Pastor José Modesto, amigos oyentes, recientemente estuvimos hablando acerca de el cruce del Jordán, los preparativos que hubo que hacer allí, darle la seguridad al pueblo de que Dios estaba al frente, y precisamente todo se produjo conforme a lo trazado por el plan de Dios en torno a este pueblo. Y el cruce del Jordán, destacamos en este caso la presencia de Dios a través del arca, los sacerdotes al frente. Se produce lo que aconteció años atrás con el cruce del Mar Rojo. Moisés toca, el mar se abre, el pueblo cruza. Ahora nos encontramos ante grandes desafíos, en este caso un gran líder como es Josué al frente. Los sacerdotes están allí y el arca también está allí, y la presencia de Dios se hace evidente, y cuando los sacerdotes empiezan a entrar, se produce la división del río Jordán, y eso es un acto maravilloso de parte de Dios y que nosotros asimilamos muy bien cuando leemos el libro de Josué capítulo 3, los versículos del 6 hasta el 17. Se hace evidente que el pueblo cruzó el Jordán y nos habla acerca de la naturaleza del Dios a quien servimos. Y claramente, Pastor Scroggins, en ese pasaje que aparece aquí en la lección, nos dice dos cosas. Número uno, la preparación para nosotros cruzar el Jordán, para el pueblo cruzar el Jordán, y también muestra la seguridad de la compañía divina hasta recibir la promesa con la tierra que iban a recibir los hebreos del otro lado. Así que Dios está animando a este pueblo para que vean que en el cruce del Jordán son cosas maravillosas.
Y este Dios maravilloso está diciéndole a este pueblo que como creador no se limita, no se ve constreñido por la creación, porque para él nada es imposible. Así que esto que van a estar mirando será demasiado maravilloso. Van a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta delante de ellos y cómo cada una de las indicaciones que Dios está dando va a resultar en el engrandecimiento de su nombre y el afianzamiento del liderazgo de Josué, tal cual estuvo Moisés dirigiendo al pueblo. Entonces Dios tiene este encuentro que busca magnificar su nombre y mostrarle que si Él es capaz de abrir ese río Jordán, también es capaz de destruir los más fuertes enemigos que aparecerán del otro lado. Eso es real. Definitivamente que nada es imposible para Dios. Y el cruce del Jordán va estableciendo las pautas necesarias para que el pueblo entiendan que sirven a un Dios grande que tiene dominio sobre todas las cosas. A diferencia de los dioses de esas naciones paganas, las demás naciones que no pueden salvar, que no pueden dar esperanza porque son dioses de palo y de madera, que hay que arrastrarlo. ¿Y quiénes son los que los llevan? Aquellos que construyen los dioses. Una cosa sumamente extraña. Yo digo, pastor, que cómo es posible que la gente pueda rendirse ante un Dios que ellos mismos hacen, que no tienen ni siquiera la capacidad de trasladarse porque ellos tienen que llevarlo. El Dios de la Biblia es un Dios vivo, activo, cuyos seguidores pueden confiar en Él a la espera de sus intervenciones en favor de ellos. Y es muy importante ahora que nos encontramos con este gran evento que el pueblo está acrisolando su confianza en el Señor con el cruce de el Jordán. Es importante que nosotros podamos hablar un poquito sobre la teología del agua, porque el agua también tiene una teología muy importante que nosotros quisiéramos destacar en el día de hoy. El cruce del Jordán representando, por ejemplo, la obra maravillosa que Dios, el mismo Jesús, quiere hacer para su iglesia, y quisiéramos emplear algunos minutos para hablar acerca de la teología del agua. Bueno, pastor, es interesante la teología del agua porque está basada en lo que creían esas personas en el entorno, y Dios estaba enviando mensajes extraordinarios que hacía que estas gentes pudieran reconocer que Dios estaba en serio en esa conquista. Y existen varios paralelismos entre el cruce del Mar Rojo y el río Jordán. Por ejemplo, hay términos hebreos semejantes, como el verbo hebreo para maravilla, que designa ambos cruces milagrosos, tanto en Éxodo 15 como en Josué 3. La palabra net también para referirse a esa acumulación de agua que se forma en un muro. Y la otra palabra, Arabat, que significa tierra seca. Ese juego de palabras aparece allí: maravilla, muro, tierra seca. Además, Dios mismo trazó un paralelo entre Moisés y Josué, conectando explícitamente los dos eventos. Y el salmista ve los dos eventos como un solo evento en el Salmo 114 específicamente, que nos habla de un recorrido, un recuerdo de este milagro. Y aquí nosotros estamos mirando, pastor y hermanos que están escuchando, cómo Dios va conectando y haciendo ecos de uno y de otra cosa. Y también incluyo ecos de la creación, porque está usando agua, tierra, está usando cosas para que nosotros podamos conectar esos milagros desde la creación, la apertura del Mar Rojo y ahora del río Jordán. Así es, pastor. Mientras usted está hablando acerca de la similitud y la conexión que hay entre esos eventos, ciertamente hay que citar lo que dice el Señor de Josué: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y es interesante la propuesta que
que los escritores de la palabra de Dios nos hablan para relacionar eventos y personajes. En este caso usted citaba el libro de los Salmos, el Salmo 114, los versículos 1 y 3, para que vayamos tomando algún tipo de cuerpo interesante para ver esto. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo extranjero, el mar lo vio y huyó. Óigame, lo está uniendo ambos eventos. El mar, qué cosa, lo vio y huyó. Y ahora dice, el Jordán se volvió atrás. Versículo 5. ¿Qué viste, oh mar, para que huyeras? Para referirse al mar Rojo. Y tú, Jordán, para que te volviera atrás. Fíjese usted la conexión que está haciendo el salmista con los dos eventos. Entonces, aquí hace mención muy clara en dos actividades importantes que realizó el pueblo. El mar, Moisés toca, se abre, y ahora con la presencia de los sacerdotes allí en el Jordán, cuando entran con el arco, también se abre. Dos actividades que se van conectando. Por eso, nosotros quisiéramos seguir ampliando un poquito sobre la terminología que estamos utilizando en torno a el Jordán y el Mar Rojo. Actualmente, si uno visita, por ejemplo, el río Jordán, resulta difícil imaginar ese gran desafío que supuso para el pueblo de Israel atravesarlo hace milenios, miles de años atrás. Era casi imposible. En primer lugar, hay que entender que existe irrigaciones para fines agrícolas y consumo humano, y a lo largo de los 360 kilómetros que recorre el cruce del río Jordán, por supuesto, ha disminuido considerablemente su tamaño y su caudal. Uno ubicado en aquellos tiempos, el río Jordán que nosotros vemos actualmente no es el mismo por lo dicho ya anteriormente. Y en segundo lugar, la celebración de la Pascua, justo después del cruce, indica que el cruce del río Jordán se produjo en primavera, cuando el río podía llegar a tener incluso hasta 1 kilómetro de ancho como resultado del deshielo de la nieve en las tierras altas allá del río. Y esto significa que cruzar esta gran masa de agua con fuertes corrientes no fue un milagro menor que cruzar el Mar Rojo. Wow. Es decir, hay una comparación entre ambas cosas y nos está diciendo que el mismo milagro, con igual intensidad que se produjo en el cruce del Mar Rojo, también podemos verlo en lo que es el cruce del río Jordán. Muy interesante, hermanos queridos y pastores Crojin, porque no simplemente estamos viendo el milagro per se físicamente hecho tan fuerte como el cruce del Mar Rojo, sino el mensaje que se está mandando a las mentes de los pueblos del cercano Antiguo Oriente, como los cananeos, que creían que el mar tenía matices mitológicos. Para ellos era el lugar de donde provenían las deidades, y cuando las fuerzas del caos eran sometidas por dioses más poderosos. Según el mito cananeo, Baal era el dios patrono de la tierra. Se convirtió en el dios supremo de la tormenta cuando derrotó a Yam, el dios del mar. Así que en el pensamiento politeísta antiguo, las naciones ganaban batallas en la tierra porque sus dioses patronos ganaban batallas en el cosmos. Y si el Dios de Israel con mucha facilidad podía derrotar y someter a sus propósitos el poder del dios río en plena inundación, ¿qué haría con Baal? ¿Qué entonces haría con el pueblo del Señor a Canaán? Qué maravilloso mensaje Dios está mandando allí. Esto nos dice el comentario bíblico de Josué. Prácticamente, mire qué interesante, pastor, que si los antiguos creían que los dioses estaban ganando batalla, los que estaban expectando eso y los que iban a escuchar este mensaje estaban viendo que Dios había destruido a sus dioses en las aguas, y ahora ellos serían conquistados también de igual manera. Uno piensa que los cananeos temblaban, precisamente le tenían un pavor, un temor terrible
al pueblo de Israel, porque las evidencias están ahí. Y con estas creencias que tenían esas naciones en términos mitológicos, ya usted se estaba señalando, el gran campeón Baal, que es conocido en todas esas regiones cananeas, derrota al dios Yan y ahora se convierte en Dios supremo, pero por encima de esos dioses ahora vemos, porque ellos creían, esos pueblos paganos creían que los dioses operaban y el enemigo operaba en el agua, como es el caso de los mares, los monstruos marinos. Fulano de tal sale de allá y entonces se pensaban que ellos tenían dominio en el agua. El caso, por ejemplo, de Jonás por allá, remontándonos un poquito, Jonás se dirige al mar porque pensaban que ahí tenían dominio las naciones paganas y Dios no tenía dominio de eso. Por eso Dios obró de manera espectacular para darle a entender a Jonás que Dios no queda fuera de contorno. Y si en este caso trae la memoria las naciones paganas, dicen, bueno, si Dios obró de esta manera, ahora ¿qué va a pasar con nuestros dioses? De manera que es importante que los lectores modernos de la palabra de Dios puedan ubicar en el contexto cultural e histórico cómo creían los pueblos y puedan entender ahora cuán importante es que Dios estuviera allí abriendo el río Jordán para que puedan entender que Dios está obrando por encima de esos dioses. De manera que, en primer lugar, la condición de Dios como el Señor de toda la tierra, conforme a Josué capítulo 3, versículos 11 y 13, pone de relieve una diferencia esencial entre las sociedades cananeas y el Dios de Israel. Su dominio no se limita a ningún territorio, toda la tierra le pertenece y está bajo su jurisdicción, es el verdadero Dios, dueño y Señor del mundo. Y en este sentido, Baal, que también significa dueño o señor, en hebreo es un impostor. El poder de Dios sobre el agua sirve como una prueba básica elemental de la supremacía del Dios Todopoderoso sobre Dios Baal, que es el Dios de las naciones paganas. Y otro concepto más que podemos agregar, pastor, es que Dios es victorioso. Tanto en la mitología babilónica como en la cananea, Marduk y Baal se convierten en dioses principales porque habían aplastado poderosas fuerzas acuáticas. Tanto en pasajes poéticos como en proféticos se alaba al Señor Dios Todopoderoso por conquistar enemigos cósmicos, descrito como usted mencionaba, dragón marino, la serpiente antigua, también llamado Rahab o Leviatán en Job y en los Salmos. Cuando el Señor vence a las fuerzas acuáticas del caos, su victoria es suprema. Sin embargo, la diferencia crucial entre el Dios de Israel y estos dioses es que Él realmente es un Dios vivo, que no simplemente está en las mentes de la gente, sino que actúa en el tiempo real. No es un Dios de la mitología, es el Dios de la historia y de la vida nuestra y de la vida de cada uno de los que están escuchando. Ese Dios es nuestro Dios y es un Dios real. Amén. De verdad que esto emociona saber que hacer esa comparación de estos dioses de la mitología pagana, Marduk es el dios de Babilonia, Baal de las naciones cananeas, podemos puntualizar definitivamente que esos dioses están simplemente en la mitología, pero usted señalaba algo muy importante que me impresionó y me gustó muchísimo. Dios es un Dios vivo, es un Dios que actúa en tiempo real. Finalmente, nosotros podemos decir que Dios es santo. Por ejemplo, recuerdo cuando estábamos hablando del Arca del Pacto, que aparece al menos 20 veces en el libro de Josué, en los capítulos 3 y 4, lo que resulta en su importancia en torno a la historia como su representación física de aquel que va adelante de ellos. La gloria del Señor que reposa sobre el arca era y es una manifestación visible de lo que es la presencia divina. Sin embargo, esta muestra de su presencia era visible solo para el sumo sacerdote una vez al año y bajo condiciones restringidas. Durante el cruce del Jordán, el arca iría aproximadamente 1 kilómetro por delante del pueblo y permanecía a la vista de ellos solo durante el cruce en medio del lecho del río,
A diferencia de los ídolos de Canaán, que fueron creados a la imagen de sus hacedores, humanos por supuesto, Dios estaba formando una nueva nación a su semejanza, como se expresa en el mandamiento: sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Wow, qué maravilloso, pastor, porque estos tres aspectos que hemos tocado, el dominio de Dios, la victoria de Dios y la santidad de Dios, debieron estar en las mentes de estos israelitas al entrar a una tierra idólatra. Y este es el recuerdo espectacular que nosotros debemos haber reconocido como el antídoto contra la idolatría. Un antídoto que, por desgracia, Israel olvidó o no tomó. Y es lo que Dios estaba haciendo, protegiendo al pueblo con el dominio, con su victoria y con su santidad, diferenciándose de estos dioses para que no cayeran en la idolatría, para que no temieran a las naciones a las cuales iban a conquistar, para que no se dejaran amedrentar por hechizos y por un sinnúmero de liturgias satánicas que estarían haciendo estos pueblos paganos. Este Dios demostró que nadie impide la ejecución de su poder en ningún término de la tierra, porque Él, a diferencia de esos dioses, como hemos visto, Él es el único Dios vivo. Y te digo, mi hermano que estás escuchando, Dios es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios único. Y así como estuvo haciendo estas maravillas, las hace hoy para mostrarte a ti, mostrar a tu familia, mostrarnos a nosotros en este mundo peligroso que Dios está al control de la historia, que Dios tiene dominio. Y eso decía Jesús en el Nuevo Testamento a través de Marcos, cuando dominó el mar, allá en Marcos 4:35 en adelante, dominó Jesús la muerte y dominó también los demonios, incluyendo Marcos 5. O sea, Dios tiene control de la naturaleza, tiene control de la muerte y tiene control de los demonios. Y esto queda impregnado en nuestra mente para que nosotros en este mundo no tengamos miedo, sino que glorificamos al único Dios real que actúa en tu realidad. Esta lección de hoy, pastor, nos lleva a la mente la idea de que pertenecemos a un Dios grande, a un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Cuando nosotros empezamos y seguimos haciendo una teología sistemática, consultando diferentes libros sobre un tema determinado, y todos señalan a lo mismo, notamos el caso, por ejemplo, del profeta Zacarías, quien utiliza un término que tiene que ver con el futuro maravilloso que le espera al pueblo de Israel. Y le esperó en aquel tiempo, y le espera cuando el pueblo estaba en exilio en Babilonia. Vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida, que habría ancianos sentados a las puertas de la ciudad y los niños jugando en ellas. A los aparentemente incrédulos habitantes de la capital, que aún mostraban los signos de su destrucción, el profeta Zacarías declaró: así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra de oriente y de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y en verdad y en justicia. De manera que todas estas obras portentosas que el pueblo vio, el dominio que Dios tiene sobre los dioses, es un mensaje claro en la actualidad de que así como el Señor obró a favor de aquellos, también lo estará haciendo a favor de nosotros en este día. Simple y llanamente debes reconocer el poder de Dios. Él está al control de todo, al frente, y nosotros, sus hijos, también saldremos victoriosos en cualquier tipo de batalla que estemos enfrentando. Y es justamente esto, pastor, lo que tiene que quedar en nuestra mente en el día de hoy, porque tenemos más de 230 millones de personas que están sufriendo de ansiedad, depresión
y un sinnúmero de situaciones que se está agudizando, y de acuerdo a algunos estudios estamos subiendo esos números a partir de 2020 hasta 947 millones de personas que nos están diciendo constantemente que lo que pasa alrededor de ellos, las muertes, las guerras, los problemas climáticos, económicos y de crímenes en el mundo pueden impactar tu seguridad. Pero hoy nosotros te animamos a confiar en ese Dios todopoderoso que tiene dominio, que tiene victoria y que es santo. Y es como dice el pasaje de Josué capítulo 3 que me encantó bastante y quisiera recordárselo, cuando el versículo 15 dice: cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del Jordán, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y oiga esto, amigo y hermano, el pueblo pasó en dirección a Jericó. A mí me impactó eso muchísimo. ¿Hacia dónde iban? Hacia Jericó, la tierra prometida, la tierra a conquistar. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. No tenían que quitarse los zapatos como en algunos lugares donde nos inundamos, ¿no? Pasaron en seco. Pastor Scrogin y hermanos que están escuchando allí, tal vez usted pasa situaciones semejantes, tiene algún Jordán en su vida, está pasando un momento duro ahora que no sabe cómo enfrentarlo, no ha podido dormir en estos días, se han agotado las fuentes necesarias para resolver, las formas, las soluciones, ha ido a terapia tal vez, pero hoy te llamamos a experimentar a ese Dios de maravilla, que así como hizo que todo el pueblo cruzara en seco, puede hacer milagros hoy para mantenerte sano, mantenerte seguro y dejarte ver su gloria. Amén, amén. Pensamos, apreciados hermanos, queridos amigos, que esta es una buena forma para nosotros concluir este estudio dándole gracias a Dios porque muestra su maravilla, su gloria, venciendo los poderes del enemigo para darnos la seguridad de victoria. Vamos a orar. Señor, en este momento nos acercamos a ti para agradecer tus bondades. Estamos deseosos siempre de hacer tu voluntad, pero pon en tus hijos la fuerza necesaria, porque nosotros como seres humanos no podemos vencer al enemigo. Ponemos nuestra confianza en ti, obra conforme a tu santa y bendita voluntad, y que tu nombre sea honrado y glorificado a través de nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.